Buenas tardes, profesor. Bueno, lo que toca ahora en esta semana es la distribución Weibull, la distribución normal y exponencial. Vamos a ver las diferentes clases de distribución, para qué casos aplica y todo lo referente a eso. Comenzamos. Mi nombre es Mauricio del Carpio y comenzamos con la exposición. Distribución Weibull. Distribución Weibull. La distribución de Weibull es una distribución de probabilidad continua y multiparamétrica. El campo de la fiabilidad y el mantenimiento es la más utilizada y una de las que más aportan precisión. Puede ser usada con 2 y con 3 parámetros, siendo el tercer parámetro el tiempo TO0, en la que empieza la función o en la que a partir empieza a cambiar la forma importante del comportamiento del equipo. Esta distribución de Weibull es muy versátil, ya que se puede utilizar para modelar una amplia gama de aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones en ingeniería, investigación médica, control de calidad, finanzas, etc. Weibull modela las características de vida de los componentes y partes. La distribución de Weibull modela la fatiga y los ciclos de fallos con gran flexibilidad, adaptándose a un gran modelo de situaciones. Función de Weibull. La función de densidad de una variable aleatoria con la distribución Weibull para los parámetros y la variable x. Como podemos observar en la diapositiva, la función de Weibull es una función que depende de lambda y de alfa, la cual es alfa, es la que tenemos que explicar. Es alfa, alfa es conocida como el parámetro de forma o de inclinación. La distribución modela la distribución de fallos en el sistema, cuando la tasa de fallos es proporcional a una potencia de tiempo. Como podemos ver en esta gráfica que está aquí a la derecha, podemos ver los diferentes comportamientos que tiene esa curva. Cuando alfa es menor a 1, indica que la tasa de fallos decrece, como podemos ver en la imagen. Cuando alfa es 1, la tasa de fallos es constante en el tiempo. En un tiempo determinado es constante. Y cuando alfa es mayor a 1, indica que la tasa de fallos crece con el tiempo, como podemos ver en la imagen. Esto lo vamos a explicar mejor en las siguientes diapositivas. Expresiones de la función. Tenemos varias expresiones de la función de Weibull. En este caso vamos a ver tres. La función acumulada de distribución de probabilidad, la fiabilidad de confiabilidad y la tasa de fallas. Estas expresiones de función tienen sus gráficas, las cuales son muy reconocibles a la hora de hacer la distribución de Weibull. En la primera gráfica, que es en forma de campana, es la distribución en Weibull, ¿no? De Weibull en sí. La segunda gráfica, que es RDT, es la función de confiabilidad. Y la función que vemos aquí abajo, HDT, es la función de tasa de fallas. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos la distribución normal. La distribución normal es una distribución que adapta una variable aleatoria. Esta función depende de dos cosas en realidad. Depende de la media y la desviación estándar o típica. Esta es la que normalmente vemos en todos los ejercicios que hemos visto, los ejercicios, ¿no? En el cual nos dan una variable x que siempre utilizamos en los ejercicios, que adopta un nombre, ¿no? Y siempre nos dan la media y la desviación estándar. Es con eso que podemos hallar. Esta es la fórmula. eh, Mejor explicado está en la siguiente diapositiva. Exacto. Esta es la gráfica de la función. Como sabemos es en forma de campana, ¿no? La distribución Weibull es en forma de campana. Bueno, aquí los componentes que tenemos sería mu, que es la media,
x, que es el tiempo que nos dan. F de x es el área bajo la curva. En realidad, esto representa la probabilidad en un momento x. Bueno, siguiendo con la exposición, lo que es tocar esto también es algo muy importante, la distribución normal tipificada. Esto es lo que estamos viendo en los ejercicios que hemos visto en clase. La variable z se denomina variable tipificada de x y a la curva de su función densidad curva normal tipificada. Como podemos ver, es una función normal. Solo que esta diferencia es en un momento z. No es en toda la curva, sino es en un momento z. Y la fórmula sería, z sería igual a la variable menos la media sobre la desviación estándar. Esta z nos vamos a ayudar de tablas para encontrar los valores o los valores en los que se encuentran, ¿no? A continuación vamos a ver un ejemplo. La distribución de la demanda de un producto a menudo puede aproximarse con una distribución de probabilidad normal. Por ejemplo, una compañía de comunicación por cable ha determinado que el número de interruptores terminales de botón solicitados diariamente tiene una distribución normal con una media de 200 y una desviación estándar de 50. ¿En qué porcentaje de los días de demanda será de menos de 90 interruptores? Sacando los datos que tenemos que X sería, ¿no? La pregunta, ¿en qué porcentaje? Tenemos la media, que sería 200, y la distribución y la desviación estándar, que sería 50. Como podemos ver en la imagen, hallamos Z, que sería 90, que sería X, menos 200, que vendría a ser la media, sobre 50. Esto nos daría un valor de menos 2.2. Observando eso en las tablas que tenemos, nos sale que nos sale un valor de 0.0139, como podemos ver en la imagen. Lo que nos piden es la probabilidad, entonces lo tenemos que multiplicar, perdón, lo que nos piden es el porcentaje, lo cual lo tenemos que multiplicar por 100%, lo cual nos sale 1.39%, donde el 1.39% de los días se tendrá una demanda menor de 90 interruptores. Distribución exponencial. Definición de distribución exponencial. Una de las distribuciones de variables continua más importantes es la distribución exponencial, la cual se utiliza como modelo para representar el tiempo de funcionamiento o de espera. Tiene como función expresar también el tiempo transcurrido entre eventos que se contabilizan por medio de la distribución de Poisson. Un ejemplo de esto podría ser el tiempo que transcurre entre dos llamadas por teléfono, número de peatones que llegan a un semáforo, etc. Distribución exponencial, los parámetros. La variable aleatoria x sigue una distribución exponencial de parámetro lambda mayor a 0, que denotamos como x. Si la función de densidad es función de x, tenemos en dos casos. Cuando lambda por epsilon elevado a la lambda menos x, si x es mayor a 0. Y cuando x es menor a 0, simplemente es 0. La función de distribución es la función que podemos ver aquí. Es una función que depende de dos valores, o que está, mejor dicho, entre dos valores, x y menos infinito. La exponencial de x, que sería beta por epsilon elevado a menos x sobre beta. Y si se usa lambda como parámetro, sería exponencial, la función exponencial de x, 1 sobre lambda, todo por epsilon elevado a menos lambda sobre x. Y así concluimos la exposición de hoy. Espero que haya sido de su agrado, profesor. Gracias por todo. Hasta luego.